Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Partida. ¿Qué les tenemos preparado para el programa de hoy? Bueno, sin duda, la elección en la provincia de Buenos Aires con un resultado inapelable. Pero hoy tenemos una sorpresa para ustedes, porque la matemática, que tiene sus propias leyes, ve los procesos sociales y políticos diferentes a lo que los vemos nosotros. El otro tema, Milei tiene 30 días antes de las próximas elecciones. La pregunta es, ¿tiene tiempo para hacer cambios? ¿Va a pegar un volantazo en economía? ¿Qué podemos esperar? Esta noche vamos a tratar de develarlo. El otro tema, ¿hasta dónde puede llegar el bullying en las escuelas? Fíjense lo que está pasando en Tucumán. Alarmante, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de la familia y cuál es la responsabilidad de la escuela en este caso? Y si a esas responsabilidades la están asumiendo. ¿Bien? Y el otro tema, con Álvaro, ¿por qué la ONU fijó el 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia? ¿Es una invitación a los países a cuidar el sistema democrático? Porque entiende la ONU que ahí se defienden los derechos civiles, políticos y culturales. Y porque entiende que solo en la democracia se pueden defender los derechos humanos. Bueno, esta noche vamos a hablar de todo eso. Por favor, vamos a un video. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Fuerza Patria, que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires. Ganó el peronismo unido por paliza en la provincia de Buenos Aires. Triunfo aplastante. El gran ganador fue Kicillof, que ya tiene la lapicera. Otra vez esta tilinga con voz chillona que dice: gané yo, Maxi Purri, sácamela, sácamela. El gobierno tiene que hacer autocrítica, dejar de atacar a quienes lo quieren ayudar, dejar de poner a gente que hasta ayer hacían la B y eran la casta y ahora te militan hasta Milton Friedman camuflados por un cargo, ver con quienes te rodean, alejarse de quienes te endulzan el oído y no te dicen la verdad, escuchar a la gente, trabajar en su día a día, ser más empáticos. El cazador de Michipú va a salir del ostracismo y te va a hacer el molinete transmitiendo en vivo desde un yate en Marbella con el botánico completo y una lluvia de champán. Total, ya no importa nada. El futuro está a punto de convertirse en el pasado y vuelven, ¿eh? No, si me preguntas a mí, mi opinión personal, yo no creo que este gobierno llegue al 26 de octubre. Al 26 de octubre no el presidente de la nación. Yo tengo muchas dudas en eso, porque creo que ya no da para más y aparte ya le han soltado la mano todos. Bueno, Sandra Mendoza, si ustedes se acuerdan, es senadora por Tucumán. Ella habló de la espalda de Damocles, pero dijo Domacles, en ese momento cuando hizo alusión. Bueno, ahora dice que Milei no llega a octubre. Bueno, se ve que tiene una devoción por las situaciones destituyentes, porque en realidad en un proceso democrático, las democracias, por eso la ONU fija como el Día Internacional de la Democracia, entre otras cosas dice, los problemas que genera la democracia los debe saber solucionar la democracia dentro de las leyes y los procedimientos que tiene pensado. Bueno, el triunfo en la provincia de Buenos Aires del peronismo es inapelable, por más de 13 puntos. Contra la Libertad Avanza, el frente que hizo con el PRO, que tuvo una muy mala performance. Pero hay que decir algo. Hay muchas causas concurrentes, algunos identifican 2 o 3, las más importantes, otros identifican algo más. Nosotros identificamos como causas concurrentes 17. Permítanme recordarles, para tener en claro cuál es el proceso político que vive la Argentina. Primero, la macro va bien, la micro va mal. Hay equilibrio fiscal, hay superávit, los fundamentals de la economía van muy bien, pero la gente no llega a fin de mes. Este es un problema que se lo están diciendo a Milei en las elecciones. Segundo,
En Buenos Aires hay 135 municipios. De los 135, 85 son intendentes peronistas que abarcan el 71% del electorado. Son intendentes que todos los días recorren el territorio y están asistiendo a la sociedad. Los candidatos de la Libertad Avanza eran nuevos y no tenían recorrido en el territorio. Y aquí se votaba para legisladores y para concejales. Esta es otra de las razones. O sea, es lógico un poco el resultado. El otro tema, el jefe Karina Milei genera mucha reacción, mucha repulsión. Y esto Milei lo tiene que saber. No solo dentro de su gabinete, también en el PRO y también en la sociedad. El sometimiento que hubo del PRO no le gustó también a un sector del electorado, que sigue siendo del PRO, que tiene ideas libertarias, pero tiene otras formas, y no hay que ignorarlo. Esto que le hayan dicho a Mauricio Macri, no participás de la campaña, hay que ponerse todo vestimenta violeta y además los principales lugares en la lista lo ocupa la Libertad Avanza. Bueno, aquí está la estrategia de Karina Milei, que fue errónea, contraria a la de Santiago Caputo. El otro tema que incidió, hay una corrupción evidente en el gobierno, que no la puede explicar, y esa mancha no se la puede sacar de encima. El titán Sturzenegger, así lo llama Milei, es un titán para Milei, pero no para la sociedad. Ahora dieron vuelta todas las decisiones, pero le proponía al país quedarse sin vialidad, quedarse sin el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Mire, se los voy a explicar fácilmente. ¿Saben cuál es la mayor crítica que recibe Donald Trump en Estados Unidos? Que está desarmando todos los departamentos y áreas del Estado donde hay conocimiento específico y conocimiento profesional, como ocurre en estos casos. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque lo que quieren es que los lobbies privados puedan penetrar al Estado. Cuando usted tiene conocimiento científico, cuando usted tiene conocimiento profesional dentro del Estado acumulado, con mucha trayectoria, esto se frena de alguna manera el lobby profesional. El otro tema, la motosierra no va más, le dijo la sociedad a Milei. Ahora va el bisturí. El bisturí que es más preciso, que es más cuidadoso. La motosierra es para hacer grandes cortes. Aquí el Estado lo que necesita es tener un poco más de precisión. El otro elemento que se tuvo en cuenta es que los Menem representan a la casta y que Milei los tiene al lado y son definitivamente casta. Otro aspecto, Lemoine no es una buena representante del republicanismo. Da vergüenza lo que hace en la Cámara de Diputados. Así como Guillermo Moreno daba vergüenza en el gobierno kirchnerista, Lemoine lo hace en el gobierno de la Libertad Avanza. Otro aspecto que contribuyó a la derrota, no van más los insultos. Queremos un presidente que hable en buenos términos, correctamente, que tenga templanza, que tenga cuidado. Bien, la insensibilidad expuesta del presidente, como las quebraduras expuestas, la tiene que corregir. Y la poca empatía, sobre todo con los jubilados, también. Eso se castiga en las urnas. Hay un desprecio por todo lo que es la educación y la ciencia en este país, que se destacó por eso y que sigue destacado en realidad por parte de Milei. Bueno, eso se vio en las urnas. Guillermo Franco es el mayor representante de lo que es el republicanismo que quiere la sociedad. Una persona más bien parca, una persona de buena capacidad de diálogo, una persona que no está envuelta en ningún escándalo, entonces más Franco, menos Karina. Santiago Caputo es un buen estratega, lo dejaron de lado, fue el que le hizo ganar la elección a Milei y acá lo sacaron de la estrategia en la elección de Buenos Aires. Bueno, ahí están las consecuencias. Lo de las encuestas, bueno, increíble, ¿no? Una estafa total. Todas las encuestadoras, una estafa total. Cualquier número tiraron. Por eso hoy leer una encuesta es un peligro absoluto. Fueron las que le hicieron decir a Milei en el acto de cierre de campaña
Hay un empate técnico. Esa es la información con que el presidente y la Libertad Avanza estaban en una elección. Sí, uno puede decir, bueno, eso lo dijo para la tribuna, sí, pero que creían que pendían por 3 puntos. Cuando le hablaban de 5 puntos se les erizaba la piel. Y más de 5 puntos no lo creían. Estuvieron en casi 14 puntos. Y después el último aspecto que hay que tener en cuenta para analizar esto. Al peronismo no hay que acorralarlo. Gran error de los que no entienden la historia del peronismo. Si hay algo que demostró el peronismo es que se hace más fuerte, que es más eficiente, que tiene mayor precisión, eficacia y eficiencia cuando lo dan por muerto, lo dan por debilitado o cuando lo acorralan. Error. En esto los peronistas les pueden dar clase política a todos los partidos. Bueno, esto es lo que hicieron. Además, Milei fue a decir, acá le voy a poner el último clavo del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, sin tener en cuenta todos estos elementos. Milei se tiene que reinventar. ¿Qué es reinventar? Inventarse hoja en blanco y volver a planificar todo. Menos la economía, todo, volverlo a hacerlo de nuevo. Eso es reinventarse. Esto estuvo muy de moda en la década del 70, lo hacían las empresas. Se repensaban de cero, como si no existieran. Vamos a las matemáticas, lo que le decía, tiene sus propias leyes. Entonces explica los procesos políticos de una manera diferente a cómo lo vemos nosotros. Vamos a la matemática pura. El peronismo en la provincia de Buenos Aires sacó 3,8 millones de votos. ¿Cuántos electores tiene la provincia de Buenos Aires? 14 millones de electores. Significa que el peronismo ganó, vamos a redondear, 4 millones, con 4 millones de votos, pero hay 10 millones que no votaron al peronismo. ¿Qué nos dice la matemática? Que entonces la provincia de Buenos Aires no es peronista, porque si hay 17,5 millones de personas viviendo, hay 14 millones de electores, el peronismo tiene 4 millones de votos. La matemática nos dice entonces, ojo, no es una provincia peronista. El peronismo sacó 3.820.119 votos, la Libertad Avanza 2.723.710 votos, Somos Buenos Aires 424.671 votos, el Frente de Izquierda 352.287 votos. ¿Qué nos dice la matemática? ¿Quién ganó? ¿El primero? No, ganaron los ausentes, sacaron 5.600.000 votos, si ustedes quieren, porque esa es la ausencia que hubo en las urnas. O sea que la primera minoría terminan siendo los ausentes. ¿Se dan cuenta que la matemática ve los procesos políticos diferentes a los que los vemos nosotros? O sea que el ausentismo ganó por más de 2 millones de votos al peronismo, que salió primero en la cantidad de votos positivos. Conclusiones, entonces. La provincia de Buenos Aires, para la matemática, no es peronista. Hay 10 millones de votos fuera del peronismo que se pueden conquistar. ¿Qué le está diciendo la matemática a las ciencias sociales y a las ciencias políticas? Y miren, si tienen una buena opción pueden ganar en la provincia de Buenos Aires. No necesariamente es una provincia donde deba ganar el peronismo si hay 10 millones de votos que no están con ellos. Dejemos la matemática de lado. Kicillof, gran ganador. Cristina, la gran perdedora. En realidad Cristina va candidata a la segunda tobillera. Vieron la decisión del Ministerio Público Fiscal y la decisión de la UIF, de la lucha contra la corrupción. No le aceptan a 40 empresarios que están imputados por haber pagado coimas al gobierno de Cristina en la causa Cuadernos, no le acepta que paguen un resarcimiento y se eviten el juicio. Le dice, no señores, vayan a juicio. Entre ellos está Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. Cristina, la condena que tiene es la menor condena. Ahora vienen las otras, que son las más complicadas. Otesuro y los Ausi, la causa Cuadernos, donde hay 127 imputados. Entre está Cristina, exfuncionarios y hay empresarios. ¿Quién le va a salir a disputar el liderazgo a Kicillof? Hay que tener muy en cuenta esto, porque Kicillof sale erigido como el candidato a dirigir el peronismo.
Pero, ojo, terminada la elección de Buenos Aires, están los gobernadores pujando. Recuerdo lo que dijimos en programas anteriores. Néstor Kirchner, cuando fue presidente de la Nación, no estaba en ningún radar, en ninguna encuesta. Por lo tanto, hoy hay muchos peronistas volando bajo, de vuelo rasante, pero mirando el 2027. Por eso hay que mirar de cerca qué va a pasar con el peronismo, que siempre es un partido al que le sobran cuadros políticos para presentarlo en todos los cargos, desde presidente de la Nación hasta presidente del club vecinal. El peronismo siempre tiene más de uno. ¿Qué dicen los empresarios sobre la elección de Buenos Aires? Una mirada interesante. Primero, uno conversa y dice hay que desdramatizar la derrota de La Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque se sabía que el peronismo es el partido que más votos tiene. Porque la provincia de Buenos Aires es un bastión históricamente donde gana el peronismo. Porque se eligieron además legisladores y concejales, que no tiene repercusión a nivel nacional. Ellos que dicen que no creen que haya que trasladar ese resultado a lo que puede pasar en octubre. Dicen que el gobierno recibió una alerta y que es mejor que la haya recibido en septiembre y le quede tiempo para pensar en octubre, porque esta alerta en octubre hubiese sido muy difícil de remontar. Y además, ¿qué sostienen los empresarios? No hay que olvidar este dato. En la primera vuelta, cuando Massa lo aventaja a Milei, mucha gente se asustó y no quiso que el peronismo siga gobernando el país. Terminaba con una mala experiencia de Alberto Fernández. Massa fue ministro de Economía con un 211 de inflación, 50% de pobreza, y estaba por ganar la presidencia. En la segunda vuelta, la gente se asustó, terminó ganando Milei. ¿Qué dicen los empresarios? Ojo que esta elección puede haber asustado a mucha gente. Y estos 5,6 millones que no votaron en Buenos Aires pueden ir a las urnas en octubre y votar en contra del peronismo. Bueno, está todo por verse. En realidad dicen que el miedo haría que muchos voten a Milei, no por convicción, sino por espanto al peronismo. Milei comenzó mal después de la derrota, muy mal. ¿Por qué? No hizo anuncios y no hizo cambios, algo de lo que se esperaba. Se espera que lo haga hacia adelante. Hizo distintas mesas políticas, una mesa para la provincia de Buenos Aires, una mesa para la elección nacional y además una mesa para los gobernadores. Pero ¿sabe lo que lo dijo a los gobernadores? Los invito a cenar, pero ustedes tráiganse la gaseosa y traigan la comida que van a comer. ¿Por qué hago este juego de imagen? Porque les dijo, armemos una mesa de negociación. Ya comenzó la negociación, comenzó el diálogo con Lisandro Catalán, que era secretario de Interior, ahora es ministro, un cambio que no se entiende. No es un cambio, en realidad sigue siendo, y en la misma área, una jerarquía más, subió dos peldaños. Comenzó a dialogar con los gobernadores, pero el gobierno dijo vamos a vetar la ley que distribuye los ATN, los ayuda del Tesoro Nacional. Y comenzaron mal. ¿Bien? Bueno, hay que ver qué hace Milei en estos 30 días. Milei tiene que recibir un curso de negociación. ¿Por qué? Porque la negociación, cuando uno le enseña en negociación, hay cosas que son claras. Le dice, mira, el tono de voz que utilizás es muy importante. Mira, el manejo de las emociones es muy importante. Mira, la comprensión del otro, la empatía del otro es fundamental para llegar a una buena negociación. Que es una negociación donde el resultado es ganar y ganar. Gano yo y gana el que negocia conmigo. Si Milei quiere seguir con su esquema de ganar-perder o de perder-perder, no gano yo, pero tampoco gana ella, no le va a ir bien con la negociación. Por eso, repito, es un presidente que necesita urgente un curso rápido de fin de semana de lo que son las claves de la negociación. Los temas centrales hoy en el país es la economía y la gobernanza. Es qué pasa con la economía, qué nos pasa con la macro y con el bolsillo, y cómo Milei mantiene su poder de mando y puede lograr obediencia. Bueno, hay quienes comenzaron a soñar, ahí la veíamos a Sandra Mendoza, que de alguna manera descubre lo que se habla en algunas mesas, comenzaron a soñar con que Milei no llega. Entonces la miran a Villarruel,
pero Joaquín Morales Solá contó que un peronista le dijo que esperan que asuma Schiaretti como en el Congreso de la Nación y que habría que sacarlo a Milei y a Villarruel y que Schiaretti podría ser el próximo presidente. Fíjense hasta dónde avanzó el análisis político. Repito, los temas centrales de la Argentina es economía y gobernanza, algo de lo que vamos a hablar esta noche. Les propongo una pequeña pausa y después escuchamos a nuestros invitados. Es un punto de partida. ¿Sabías que arrancó septiembre y un gran pozo puede ser tuyo? Sí, tuyo, 72 millones. Con Tuki 10 en este mes de septiembre, 72 millones. Además, hay un seguro sale de 6.500.000 pesos, 10 premios por número de cartón de 500.000 pesos. ¿Qué más querés? 72 millones. Con Tuki 10 pueden ser tuyos. Tuki 10. Primero está la seguridad de lo que salimos a trabajar todos los días. Sumamos más de 2.600 agentes y 250 móviles a la fuerza de seguridad. En Tucumán, primero estás vos. Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo, gobernador. Hola, soy el termotanque eléctrico. Perdón, estoy cansado. Trabajé toda la noche. Me tienen enchufado todo el tiempo y encima ni se bañan. En realidad sí se bañan, pero no se bañan de noche, digamos. Perdón, necesitaba descargarme. Digo, desenchufarme. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Eduardo Robinson, Hola, muchas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Por tu tiempo. Al contrario. Tu amabilidad siempre para venir al programa. Por favor, un gusto. ¿Qué puede hacer Milei en los 30 días de acá hasta las elecciones con la economía para cambiar el ánimo de la gente? Antes que nada, es muy buena pregunta y yo creo que la economía, en primer lugar, Pedro, la economía es un proceso. Es decir, uno no puede cambiar la economía en 20 días, en 30 días. ¿Por qué? Porque la economía es un proceso, punto 1. Punto 2, tenés que cambiar las expectativas. Es decir, vos sabés que la economía, gran parte de las decisiones económicas, las personas las tomamos en base a lo que creemos que va a suceder, a las expectativas que nos vamos formando de acuerdo con la información que cada uno tiene para tomar esas decisiones económicas. Con lo cual, tu pregunta es buena, ¿por qué? Porque acá el gobierno pierde en la provincia de Buenos Aires por fallas políticas, por fallas económicas o por una combinación de ambas. ¿Qué es lo que la sociedad le demandaba a Javier Milei? Escuchaba atentamente tu brillante exposición del contexto en el que está la política y por supuesto la economía también ahí, donde vos decís, en el año 23 Argentina tuvo 211% de inflación anual.
entre otras cuestiones, ¿qué es lo que la gente demandaba? Muchas cosas, pero fundamentalmente disminuir el impuesto inflacionario, el impuesto más perverso que tiene cualquier sociedad. Cuando una economía tiene estos valores inflacionarios, destruye el sistema de precios. Y una economía no puede funcionar sin sistema de precios. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno en los próximos 30 días? Yo creo que tiene que, primero, si por ejemplo la parte política, los ATN, el Garrahan, lo que tiene que ver con las universidades, etcétera. Primero viene desde hace ya un tiempo en la gestión de Javier Milei esta pulseada, llamémosle así, en todo lo que tiene que ver con estos fondos. Ahora, vienen las provincias, ponen sobre la mesa lo siguiente. Nosotros tenemos superávit fiscal. Nosotros hemos administrado correctamente. Pregunta, ¿para qué quieren los ATN? Este tironeo, que siempre está en la Argentina porque es un tironeo federal, es un tironeo en el ADN económico argentino, está presente. Con lo cual, ahí, Pedro, tenés una de las cuestiones. ¿Qué pasa si el presidente cede en esto? Dice a los gobernadores, perfecto, vamos a ceder los ATN, vamos a distribuir a las universidades, etc. Yo me pregunto lo siguiente, en la Argentina, conociendo la historia argentina, vos, que sos un estudioso de los procesos políticos, ¿alguna vez recordás que a alguna provincia haya dicho, no, por favor, no nos envíen más recursos, más fondos, estamos bien así? Yo al menos no lo recuerdo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que, primero, ceder en un momento de cierta debilidad, o al menos como está planteada por ahora después de la provincia de Buenos Aires, ¿es mejor o es peor para el gobierno en cuanto a imagen y en cuanto a el mensaje a los mercados también? Porque cuidado, cuando decimos los mercados, decimos, bueno, el presidente gobierna para los mercados, pero no tiene en cuenta la pizzería de la esquina, la suerte de lo que está pasando el trabajador, etcétera, etcétera. Pero todo tiene que ver con todo. Sí, hay que explicarle a la gente. Cuando hablamos del mercado, hablamos ese que va a venir a invertir, va a enterrar su dinero en la Argentina, exactamente, va a dar puestos de trabajo y va a pagar impuestos. Y por ahí viene el desarrollo. Por ahí viene el desarrollo. El desarrollo no viene porque le pusiste más plata, más dinero a la gente en el bolsillo. Sirve el consumo interno, pero la inversión es fundamental. Exactamente. Si no hay inversiones, Argentina, lamentablemente, vamos a seguir teniendo estos problemas. Uno de los problemas del salario, uno de los problemas que tiene que ver con la indigencia, la pobreza y el cuadro social de Argentina, uno de los problemas es la inflación. El otro gran problema es la desinversión que tiene la Argentina, la descapitalización de los últimos años en la Argentina. Entonces, por eso te decía al comienzo de tu pregunta, cuidado que la economía es un proceso. Vos en 30 días podés dar algunas señales. Pero no le cambia la vida. Pero no le cambias la vida. Lo voy a traducir matemáticamente. Vos me decís, el gobierno tiene que hacer que la gente llegue a fin de mes. Bueno, le puede dar un aumento a los empleados públicos y le puede hacer una mayor transferencia a los sectores sociales que reciben hoy transferencias sociales. Exacto. Ahora, te falta el informal, que ese trabaja por su cuenta, a ese no lo toca. Te falta los empleados privados, donde si sos bancario te va bien, si sos de la UON te puede ir bien, si sos del gremio camionero te puede ir bien, pero los otros, pierden frente a la inflación. Entonces, ojo que el presidente no puede solucionar el problema del bolsillo para todos. Para todos no, algunos. Porque es un proceso, con lo cual, si la economía viene de un proceso de descapitalización, ¿qué quiere decir descapitalización? Que hace mucho tiempo que no se invierte en infraestructura, que hace mucho tiempo que la Argentina no invierte precisamente en mejorar todo su aparato productivo. Entonces, ¿qué tendría que hacer, me parece a mí, Javier Milei? ¿Por dónde tendría que ir? A mí me parece que faltan sumar los cuadros productivos. En la Argentina tenés que darle más énfasis a la parte productiva. Por eso tenés que sentar a la Unión Industrial Argentina, tenés que sentar a la Rural, tenés que sentar a los cuadros de las empresas pymes, tenés que sentar a los bancos y ver cómo se reactiva el crédito. Esto es lo importante para poder dinamizar la economía. Hay que sentar en la mesa no solamente a los gobernadores, que eso es el ala política, pero hay que sentar a los sectores productivos en una mesa para discutir y para ver cómo Argentina empieza un proceso no solo de reactivación económica,
sino también de crecimiento económico. Con lo cual, a mí me parece que hay que prestarle atención a los factores políticos, pero hay que prestarle mucha más atención a los sectores de la producción. Me queda claro, y para cerrar, los empresarios le van a decir lo que vos decís, bajar los impuestos. Eso es un aspecto. La otra cara de la moneda, Eduardo, hoy la economía te permite especular y ganar más dinero especulando que produciendo. Por supuesto. Fíjate lo que pasa con el carry trade, con una tasa de interés. Un empresario que quiere invertir 10 millones de dólares y tiene una tasa de interés del 60 o el 70% anual, la pongo en el banco y no hay negocio que me dé 70% en un año. Pero por supuesto, porque hay errores que esto el gobierno los debería admitir. Hubo errores en el diseño de política monetaria, que la vimos a partir del mes de julio sobre todo, que tuvieron repercusión en la política cambiaria. Entonces, también hay cuestiones que, el gobierno no es que la economía viene de una manera, digamos, perfecta, que vos no tenés que tocar nada. Yo creo que tienen que corregir aspectos monetarios para poder bajar la tasa de interés, reactivar el crédito lo antes posible, porque el crédito sostiene parte del consumo. La tarjeta de crédito es lo que le permite a mucha gente llegar a los 10 días o a los 15 días del mes que no está llegando. Claro. Entonces, si vos bajás los intereses, si vos mejorás el aspecto del consumo, le estás diciendo a los empresarios, bueno, van a mejorar las ventas, va a reactivar la economía, pero corrigiendo los aspectos monetarios. Por eso yo creo que en este caso la política es importante, pero prestarle atención a la faz económica y productiva, me parece que a los 30 empresarios más importantes de la Argentina yo los tendría en la mesa para ver cómo solucionamos el problema de la inversión, el problema tributario, la cuestión del empleo, una agenda que permita una visión, mejorar las expectativas, no el corto plazo, el mediano plazo. Eduardo, muchas gracias. Gracias a vos, Pedro, un gusto. Ya volvemos. Es un punto de partida. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Yo con este frío no salgo, está nevando. Amigo, acá no nieva en invierno, mira el sol que hay afuera. Bueno, ya estoy yo. Ahora sí, esto es invierno. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Legislamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetocuman.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Si llegaste a este video es porque estás buscando capacitación o formarte para una rápida salida laboral. Somos la Fundación de Enseñanza Superior de la Caja Popular de Ahorros y hemos elaborado más de 20 cursos. Todos están certificados por la Universidad Tecnológica Nacional y están articulados con el sector privado a partir de acuerdos con UNAGE, el clúster tecnológico, el Colegio de Abogados del Sur. Todos para tener una rápida salida laboral con una formación de excelencia y gran accesibilidad desde el punto de vista económico. Los esperamos, vean nuestra oferta en nuestra página web. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Hola, soy el termotanque eléctrico. Perdón, estoy cansado. Trabajé toda la noche. Me tienen enchufado todo el tiempo y encima ni se bañan. En realidad sí se bañan, pero no se bañan de noche, digamos. Perdón, necesitaba descargarme. Digo, desenchufarme. Es un punto de partida.
partida. José Farhat, qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Bueno, quedamos todos conmovidos por este caso de la niña de 9 años de la escuela Julio Argentino Roca. Bien, y en Tucumán hay todos estos episodios autolesivos, autoatentados hacia la integridad de los jóvenes. Y la pregunta es, ¿el bullying explica todo esto? Bueno, el fenómeno no es solo de la provincia de Tucumán. Tenemos que ver que estamos en un momento donde mientras estaba sucediendo esto en Tucumán, teníamos una niña que entraba con un arma en Mendoza a la escuela. Es decir, la violencia que se da o lo que son conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes es un fenómeno global que desde el año 2020 se ha puesto en la centralidad en nuevos comportamientos que están llegando a las escuelas en América Latina también y que aparece también una nueva mirada de lo que es acoso escolar que hay que traducir, porque cuando hablamos de bullying creemos que todos entendemos lo que estamos hablando, es una palabra extranjera que hay que traducirla y que no hace referencia a un conflicto entre chicos, sino que hace referencia a violencia, hostigamiento, a discriminación. Hay una agresión pensada que se vuelve sostenida en el tiempo, que puede generar una lesión física, emocional y que puede tener una versión tanto en el ámbito físico como en el ámbito digital. Y acá también hay que hacer referencia de que hay una asimetría de poder cuando se presenta uno de estos casos. Es decir, hay un sujeto, una de las personas que interviene, hace un ejercicio de poder y la otra no tiene la capacidad de defenderse. Por más que sean pares, sean dos compañeros. Por eso las nuevas versiones de que abordan esta temática ya no hablan de que hay un conflicto, porque no hay una asimetría, es decir, no hay una igualdad de disposición. Hay un desbalance, hay un desequilibrio en el poder. Es decir, alguien está ejerciendo un poder, puede ser una persona o puede ser un grupo sobre una persona. José, ¿se multiplicaron estas conductas o se informa más? ¿Qué te dice la realidad, los datos? Vos trabajás en los colegios, bueno, vos das charlas permanentemente, tenés relaciones con cientos y miles de alumnos. Así es, estamos trabajando con el Ministerio de Educación de la provincia, un equipo, la verdad que muy profesional con el que trabajamos. Hoy hay conflictos que se dan entre los chicos, otros desbalances también de violencia que hemos vivido en la provincia, pero con los equipos de intervención del Ministerio de Educación, tanto del Departamento de Mediación, los equipos de los gabinetes interdisciplinarios, SAS y GPI, la propia Ministra de Educación, nos ha permitido ensamblar unas acciones que van desde la sensibilización, porque hay que hablar estos temas, hay que poner una agenda de una conversación asertiva. Es decir, cuando hablamos de bullying hay que traducirlo, pero también hay que ponerlo en un acto que es lo que pide, por ejemplo, José María Vilés Martínez, que fue mi formador en estos temas. Él es un psicólogo español que habla de que tenemos que poner la convivencia ciudadana en la centralidad, donde tenemos que recuperar el arte de convivir en el espacio público, y yo le he sumado con el trabajo de estos años lo que es el espacio público digital. Es decir, tenemos que aprender a convivir respetando al otro. Pero la digitalización trajo algo, Pedro, que está jugando una mala pasada. ¿Por qué? La falsa sensación de anonimato que tenemos atrás de un perfil ha aumentado conductas que no miden consecuencias. Dentro del ámbito educativo esto se puede llamar niños, niñas, adolescentes que pueden estar en riesgo pedagógico, es decir, que no interpretan que hay una responsabilidad en una conducta, y la tecnología ha traído en esto de esa falsa sensación de anonimato, en esa no percepción del otro, es como que algunos hechos que se materializan y se comparten a través de la tecnología, creemos que no le causa un daño a alguien. Pero qué interesante lo que acabas de decir, lo pondría en un cuadro, ¿no? Para que se lo relea, porque lo que me estás diciendo es, la escuela antes servía para ampliar el conocimiento y para construir vínculos sociales. Ahí se construía ciudadanía. Vos me estás dando un panorama diferente. Guarda que puede ser un espacio donde se rompen vínculos y hay situaciones, conductas de uno sobre otro que termina dañando a las personas, ¿no? El uso de la tecnología, sí. Puede pasar, hoy se están observando estos análisis en niños, niñas y adolescentes. Hoy el consumo de pantalla y la aportación de tecnología va desde los 4 años en aumento. En la última encuesta que tenemos en Argentina, se encuestó a niños de 4 años. Pensemos esto. En el uso de teléfonos celulares, que seguimos llamándolo mal teléfono celular. Son objetos tecnológicos híbridos que construyen subjetividad
y que necesitan marcos de referencia. Es decir, necesita una planificación de la familia cuando entrega ese dispositivo. La convivencia dentro y fuera de ese dispositivo tiene que ser seguida también por la familia. 6 horas de un niño utilizando sin acompañamiento, estamos librando al azar de un contenido que puede estar diseñado para adultos, una violencia socialmente aceptada, que vemos en las redes sociales lo que está pasando. Si vos vas a cualquier red social, el nivel de violencia que hay, tal vez un niño ve y dice, esto está siendo aceptado por mi sociedad. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver qué es intervenir, prevenir, pero también desde la comunidad llegar a un acuerdo de que hay mensaje, hay parte de nuestra convivencia que no pueden seguir estando en los mismos niveles de conversación, ¿no? Bien, qué interesante lo que me estás diciendo. La tecnología es neutra, el mensaje no. Y la tecnología no está neutra, lo estoy discutiendo esto, Pedro, porque hay un diseño persuasivo tecnológico. Hoy nosotros nos llegó ese dispositivo a la palma de la mano. El diseño es ya un acto de voluntad, pero es bueno tener un celular, es bueno poderse comunicar a la distancia, hemos abolido las distancias y el tiempo. Sí, pero yo planteo una cosa con eso. A ver. El tema que planteo Menos mal que no voy a dar las charlas como a los colegios porque entraríamos en conflicto. No, pues está bueno. Yo creo que esto nos falta, Pedro. Creo que las conversaciones asertivas que desanden la mirada que tenemos nos van a permitir interpretar que estamos en el siglo XXI, donde tenemos que conciliar de nuevo. Si yo un celular, le pregunto a los chicos, hoy les pregunté, te lo doy al dato fresco del día de hoy en la banda de Rosalí, le pregunté, ¿en qué función utilizan ese dispositivo como celular? En la séptima. Entonces es un objeto tecnológico híbrido que nos marca y nos geoposiciona, que estamos atravesados por un contenido diseñado para producir una emoción, un pensamiento o una acción en nosotros. El diseño de que nosotros queramos cosas para adquirir está dentro de su dispositivo. Que nosotros podamos vincularnos con otra persona, esa intersubjetividad que nos genera el dispositivo, ya no es tan neutro de una comunicación. Bien. Ya tiene una intencionalidad. Yo te digo esto porque cuando veía, supongamos, pensemos, el diseño persuasivo tecnológico que da y dicta la Universidad de Stanford, donde se han formado todos los CEOs de Google, de las redes sociales, de Netflix, saben cómo construir que esa tecnología genere un vínculo con nosotros que parece que el libre albedrío está jugando, pero es un algoritmo el que está decidiendo. Bien, pensamos que estamos progresando y fíjate cómo el progreso a veces tiene estos retrocesos. Y que son importantes que lo conversemos. Esto en la escena pública es importante. Porque si ese constructor de subjetividad, que puede ser un dispositivo de esta naturaleza, ya le compite a la familia y ya le compite a la escuela. Es decir, 6 horas los chicos utilizando, 6 horas en el colegio, 6 horas para dormir o para hacer actividades, bueno, ya estamos terciados por ese dispositivo en nuestra vida. Bueno, extraordinario como siempre lo tuyo y clarito. No quiero que te vayas del piso sin darme tu percepción, cómo viste las elecciones de Buenos Aires y cómo lo estás viendo al peronismo, que venía de la derrota del 2023 y tiene después este baño saludable en la provincia de Buenos Aires. Bueno, me parece que es muy importante que la democracia esté en la centralidad, jugando un papel importantísimo. Venía haciendo un estudio de los análisis de los bajos niveles de aceptación de la democracia, es decir, un hecho eleccionario que se haya vivido en paz, que hayamos visto los resultados, que haya habido una continuidad. Yo creo que es el primer elemento importante que tenemos que rescatar. La democracia necesita de estos actos institucionales, de esta forma. Y segundo, que el peronismo pueda volver a encantar a la comunidad es importante, pero hay que tomar un desafío, que muchas veces hay que dar respuesta, hay que ser eficiente. Los últimos análisis de la democracia dicen, ¿por qué la gente aceptaría un modelo autoritario? Es porque las políticas públicas no son eficientes, no son eficaces para resolver la vida cotidiana de las personas. Y ahí tenemos que prestar atención. Me interesa mucho cómo acabas de cerrar. A mí me preocupó esa encuesta cuando más del 60% de los argentinos dijo que aceptaría un gobierno autoritario si le da satisfacciones económicas y si le permite alcanzar lo que la democracia no le permite. Por eso el esfuerzo de las personas que sabemos que la democracia es la gran herramienta que tenemos para convivir, donde lo institucional es importante, y por eso rescato el hecho de las elecciones, que haya sido un hecho de elección en paz, que tengamos los resultados, si bien hay que volver a encantar para que sean cada vez más los argentinos que vayan a votar. Y creo que en la provincia de Tucumán, las respuestas que se están dando en políticas públicas, eso permiten ver de que hay una propuesta concreta política, que la representa Osvaldo Jaldo en la provincia, con los candidatos de Tucumán primero, y que me parece muy importante poner en la centralidad que las respuestas tienen que estar para la gente. Y el modelo de la democracia es la que nos permite llegar a acuerdos. Hablar de ciudadanía es hablar de un concepto consustancial con la democracia. No puede haber ciudadanos sin democracia.
ciudadanos que participen sin una democracia participativa, que es la evolución a la que tenemos que ir. Bueno, tema del que vamos a hablar en el próximo bloque con Álvaro Aurane. Muchas gracias, José Farjat, por tu visita. No, muchas gracias a vos, Pedro. Ya volvemos. Es un punto de partida. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Si llegaste a este video es porque estás buscando capacitación o formarte para una rápida salida laboral. Somos la Fundación de Enseñanza Superior de la Caja Popular de Ahorros y hemos elaborado más de 20 cursos. Todos están certificados por la Universidad Tecnológica Nacional y están articulados con el sector privado a partir de acuerdos con UNAGE, el Clúster Tecnológico, el Colegio de Abogados del Sur. Todos para tener una rápida salida laboral con una formación de excelencia y gran accesibilidad desde el punto de vista económico. Los esperamos, vean nuestra oferta en nuestra página web. Cuando nos hicimos cargo aquel 29 de octubre del 2023, estaba dividida la escuela por una cuestión edilicia, donde el papá y la mamá tenían que recorrer distancias importantes y también los chicos. Es decir, apenas 1 año y 9 meses de gobierno que llevamos, la escuelita 351 está todo funcionando junta. Casi 250 alumnos. Nosotros hemos tomado la educación como una verdadera política de Estado y lo estamos demostrando con hechos concretos. Vuelve el concurso de fotografías de San Miguel de Tucumán, SMT en Foco. Premios por cada categoría. Primer premio, 500.000 pesos. Segundo premio, 300.000 pesos. Y tercer premio, 200.000 pesos. Del 3 al 19 de septiembre, una foto por categoría. Llená el formulario, subí tu foto y construyamos juntos la imagen de la ciudad que queremos. Es un punto de partida. Querido Álvaro Aurane, Pedro, ¿cómo andamos? Muy bien, por suerte. Bueno, vamos a retomar el tema del programa anterior. El 15 de septiembre del 2007, la ONU declara el Día de la Democracia para incentivar a los países a conservar el sistema democrático, a fortalecerlo. En el mundo, gracias a Dios, prevalecen las democracias, aunque hay muchos todavía gobiernos autoritarios y todo este tipo. Y lo que se busca es que repensemos esto de la importancia de la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la participación ciudadana como forma de fortalecer a la democracia, la transparencia, el acceso a la información pública, la tolerancia y el respeto con el diferente, y la firme opción por la ética que debe prevalecer en la democracia. Apasionante tema el de la democracia y realmente me entusiasmó muy mucho que lo propusiera, digamos, la semana pasada. Y precisamente el hecho de que la ONU sea la que proclama un Día Internacional de la Democracia hace patente que la democracia demanda que no solo pensemos en ella, sino básicamente que la defendamos, ¿no? Para hablar básicamente de nuestra región, que es América Latina, la verdad es que a partir de la tercera ola de democratización, ¿no? Que es la ola de democratización que viene en el mundo después del fin de la Guerra Fría, ya prácticamente no encontrás golpes de Estado, es decir, no encontrás quiebres en los sistemas democráticos como los que encontrabas antes, ¿no? Básicamente. Sin embargo, eso no significa que las democracias no estén en riesgo. Las democracias atraviesan periodos básicamente de tensión, y esos periodos de tensión de la democracia son periodos de erosión de la democracia, que generan retrocesos democráticos
Y bueno, frente a eso tenemos dos fenómenos. Lo último que estamos estudiando es la capacidad de resiliencia de las democracias, ¿no? Que increíblemente, frente a las embestidas, las democracias aguantan, Pedro, ¿no? Las democracias se sostienen. Pero no es siempre así ni en todos los casos. Y esto es una cuestión a pruebas de ideologías, ¿no? Es decir, gobiernos de izquierda como los de Venezuela quebraron la democracia en ese país. Gobiernos de derecha como el de Bukele en El Salvador quebraron la democracia en ese país. Hoy suenan todas las alarmas respecto de México y el gobierno del partido Morena, ¿no? De izquierda o de centro izquierda, como también sonaron todas las alarmas con Jair Bolsonaro en Brasil, que fue básicamente un gobierno de derecha, ¿no? Entonces, me parece que justamente lo que el Día Internacional de la Democracia sirve es para que pensemos esta cuestión. Entonces la cuestión es, bueno, ¿qué concepto de democracia tomamos? ¿No? Y resulta que no hay, por supuesto, un concepto de democracia. Esto es lo tan democrático que tiene la democracia. Hay enorme cantidad de concepciones de ella. Hay concepciones absolutamente exhaustivas y detalladas de democracia. Hay concepciones de democracia minimalistas, ¿no? Tiene enorme influencia básicamente la de Robert Dahl, que lo único que te pide son elecciones y debate público, ¿no? Y si vos tenés elecciones y debate público, tenés una poliarquía, que es lo más parecido a poder tener una democracia, porque el ideal de democracia no se consigue. Yo particularmente abono a la idea de una democracia de muchas dimensiones, ¿no? Una teoría multidimensional de la democracia. Su debut en el mundo tiene no mucho más de una década. 2012, digamos, es casi su presentación en sociedad. Una teoría que llevan a cabo básicamente unos estudiosos europeos que son Koppech, Gehring y Lindbergh, donde ellos dicen, lo de las elecciones es solo una dimensión de la democracia, que es su dimensión electoral. Ojo, es fundamental. No tener elecciones limpias, libres y competitivas, estamos hablando de cualquier cosa menos de democracia. Pero las elecciones son condición necesaria, no son condición suficiente. No es que con tener elecciones ya tenés democracia. También hay una dimensión participativa que es precisamente la posibilidad de que también haya mecanismos de actuación directa del pueblo, que en definitiva es el soberano, básicamente a la hora de peticionar ante las autoridades. También hay una dimensión mayoritaria. En la democracia, las mayorías son las que toman las decisiones, pero también hay una dimensión liberal. Que haya una mayoría que decide no significa que haya una minoría que carece de voz, de voto ni de derechos. Tiene que haber una dimensión consensual de la democracia. Se tienen que poder escuchar la mayor cantidad de voces y tiene que haber la mayor cantidad de vetos, además de voces. O sea, no alcanza solo con hacerse oír. Eso que uno diga tiene que ser tenido en cuenta. Y lo que me parece particularmente importante, ¿no? Sobre todo para el caso parroquial, ¿no? Hay una dimensión igualitaria de la democracia. Y lo digo, Pedro, porque en la Argentina solamente hay 2 distritos que no tienen ley de paridad de género para la representación electoral y política. Una es Tierra del Fuego y otra es Tucumán. Tienen todavía sistemas de cupo femenino, ¿no? Donde las mujeres integran, es decir, estos cupos establecen que las listas pueden tener hasta un 70% de varones y que las mujeres pueden ir terceras, ¿no? Vos podés poner 2 varones y podés poner una mujer. En Ciudad de Buenos Aires, en las otras 21 provincias y en el orden nacional, la paridad de género es 50 y 50 y además varón-mujer, varón-mujer, mujer-varón, mujer-varón, del primer titular al último suplente. Me parece que, dado que en Tucumán no tenemos elecciones provinciales en el corto plazo, ¿sí?
Sería este Día de la Democracia una oportunidad para empezar a pensar y para empezar a remediar ese déficit que estamos teniendo con la dimensión igualitaria de la democracia. Me puse a revisar el censo 2022, Censo Nacional de Población 2022. El censo tiene en cuenta, a la hora de dividir sexos, cómo se declaran a los recién nacidos, ¿no? El 51,5% son mujeres. El 48,5% restante son declarados varones. Pero vos fíjate que las mujeres son más que los hombres en la demografía y sin embargo son minoría en la legislación electoral del derecho positivo provincial. Una cuestión que se arrastra de larga data. De 2015 es la ley, creo que es 87-83, que crea el artículo 26 bis, que introduce en la 78-76, que es el régimen electoral de Tucumán. Y ahí establece el 30% de cupo femenino. Digamos, si hace un análisis de política comparada con la Argentina, bueno, estaría bueno que esta vez no seamos el único distrito que quede Tierra del Fuego y nosotros nos sumemos temprano, digamos, no muy temprano, pero en definitiva nos sumemos antes a la paridad de género y entonces cumplamos con esa dimensión igualitaria de la democracia también. Me quedo con este pensamiento. Para nosotros la democracia definitivamente es un sistema ya adquirido, logrado, sostenido, pero requiere una participación permanente por dos cosas. Primero, para perfeccionarla, por este aspecto que vos decís. Y segundo, para tener en cuenta todos los embates que hay contra la democracia. Embates económicos, embates políticos. Hay autores que dicen los embates más fuertes que sufre la democracia es la ignorancia, el hambre y la corrupción. La ignorancia, dice, porque el ciudadano que no tiene mucho conocimiento no es efectivo a la hora de entregar su voto, y el que tiene hambre entrega su voluntad a cambio de comida. Y la corrupción degenera la mirada sobre la actuación pública. Sí, ahí pones el dedo en la llaga. La democracia tiene una deuda con la prosperidad económica. Cuando tomás en cuenta el Latino Barómetro, los millennials, los nacidos entre finales de los 80 y principios de los 90, son una generación que tiene cada vez menos apego por los principios democráticos, porque en democracia no les ha ido bien. Claro. Esa deuda, nosotros que sabemos lo que es un golpe de Estado, ¿no?, nos abrazamos a la democracia. Ellos, que son los hijos de la democracia, lo dudan. Las democracias se desmontan de a poquito. Sí. Tenemos que frenar básicamente esa cuestión. Te cierro básicamente con un chiste de cómo se desmontan de a poquito las democracias. Es la historia del albañil que sospechan que se roba herramientas de la obra en construcción donde laburo. Entonces el tipo todos los días sale con la carretilla y los guardias le revisan la carretilla y ve que el tipo no se lleva nada, ¿no? Y entonces lo dejan que salga. Mucho tiempo después se descubrió que lo que robaba eran carretillas. Así se desmontan las democracias, Pedro querido. Fabuloso. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque